Colosenses capítulo 3. Vamos a comenzar del versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice la cita de la siguiente forma: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta porción que leímos nos está hablando de que es necesario que nosotros nos desvistamos del viejo hombre para poder vestirnos luego del nuevo hombre. No tiene que ver con una vestimenta física, natural, externa o exterior, sino que tiene que ver con el corazón, el espíritu, el hombre interior, como usted le quiera llamar. Mientras que nosotros como seres humanos tenemos la tentación de enfocarnos en las cosas externas, en las cosas visibles, en las cosas que los sentidos naturales captan, Dios se enfoca en el corazón, porque ahí está el diseño, ahí está la naturaleza, ahí están las intenciones, ahí está el verdadero carácter, en el corazón. Por eso cuando el ser humano juzga, su juicio es muy limitado, porque solamente puede juzgar en base a lo que perciben sus sentidos naturales, mientras que Dios mira más adentro. Y tenemos que reconocer que el empaque es engañoso. Uno mira a una persona que está haciendo algo, pero adentro tiene motivaciones ocultas, motivaciones escondidas. Uno no lo puede percibir con los sentidos naturales. Entonces Dios mira hacia adentro. En aquel día no vamos a ser juzgados por el color de la piel, por la estatura, por el peso que tenemos, por la belleza física, por los dones, talentos, habilidades. Vamos a ser juzgados por lo que está depositado en el corazón, y eso tiene que ver con nuestro carácter. Quiero repetir eso porque es muy importante. En aquel día Dios no nos va a pedir cuentas por cosas externas, ni por habilidades, ni por talentos, ni por cualidades que tengamos, hablando físicamente, sino que Él va a juzgarnos en base a lo que tenemos depositado en nuestro corazón, y eso es el carácter. Por esa razón, el texto que leímos, si usted se fija en los versículos, por ejemplo 12, dice: de entrañable misericordia,
de benignidad, que nos vistamos de estas cosas, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Habla del perdón, versículo 14, sobre todas las cosas nos vistamos del amor, que esa es la esencia de Dios mismo, y de ahí fluye todo lo demás. Dice una versión que leía, dice el broche perfecto, el vínculo perfecto que armoniza todas las cosas de una manera hermosa. Ese es el amor de Dios, y eso es depositado en el corazón. Tiene que ver con el carácter nuestro. Luego habla el versículo 16, que la palabra de Dios tiene que habitar y tiene que saturar nuestra vida. La palabra, porque es el ADN que nos va a transformar. Y el versículo 17 dice: todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Cristo. En otras palabras, cuando dice nombre, tiene que ver con la naturaleza, porque cuando Dios comenzó a dar nombres, el nombre profetiza de la naturaleza de la persona que Él la había puesto en la tierra para cumplir alguna misión. Entonces, cuando dice en el nombre de Cristo, todo lo que hagamos de palabra o de hechos, que sea en la naturaleza de Cristo Jesús, tiene que ver con el carácter nuestro. Dios está ocupado edificando su carácter en nosotros, porque para Dios el carácter es lo más importante. Es lo más importante. Quiero que me acompañen al libro de Romanos, por favor, capítulo 5. Vamos a irnos a otro texto. Romanos capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Un texto muy interesante. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiero resaltar ese versículo 5, porque habla del Espíritu Santo que nos fue dado con un propósito. El Espíritu Santo vino a nosotros para darnos vida nueva a nuestro corazón, convertirnos en hijos de Dios, y a partir de ahí todo lo que vivimos es por medio de la fe. Pero quiero ser muy específico en la labor del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo tomó residencia en nosotros, lo hizo con el propósito que nosotros desarrollemos el carácter de Dios en nuestro corazón. Voy a repetirlo. Cuando el Espíritu Santo, el día que nosotros aceptamos a Cristo de todo corazón, Jesús entra en mi vida, estamos arrepentidos, estamos sinceramente diciéndole al Señor que entrara en nuestra vida y que le entregamos nuestro ser, el Espíritu Santo en ese momento tomó residencia en nuestro corazón, nuestro espíritu, con el propósito que nosotros desarrollemos el carácter santo de Dios. Si algo que a Dios le interesa es nuestro carácter, es lo más importante para Él. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Hay dos elementos importantes. Número uno, necesita tiempo. Y número dos, proceso. Repito, tiempo y proceso. No es de la noche a la mañana. Tiene que transcurrir un tiempo, y en ese tiempo hay proceso, para que el oro sea valorado como debe ser valorado. Necesita pasar por fuego.
Para que nuestro carácter sea valorado como Dios quiere valorarlo, necesita pasar por el fuego de la tribulación, por el fuego de la crisis. Entonces vamos a salir aprobados. Es interesante lo que dice el versículo 3 de este capítulo que leímos. Dice la última parte del versículo 3, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. La paciencia, ¿qué produce? Prueba. Y la prueba produce ¿qué? Esperanza. Una esperanza que no avergüenza, una esperanza que no falla, o sea que se cumple, en otras palabras. Cuando yo miraba este versículo a la luz de otras versiones de la Biblia, me llamó la atención que cuando dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, la palabra prueba, otra versión dice produce carácter. Otra versión decía produce carácter probado. Otra versión decía produce carácter aprobado. Y otra versión más decía produce madurez de carácter. Mire qué cosa. Tribulación, paciencia, produce carácter. Cuando hay carácter formado, hay esperanza. La esperanza que no avergüenza. O sea, vamos a ver el cumplimiento. Nada va a avergonzarnos porque vamos a ver el cumplimiento de Dios en nuestra vida. ¿Y quién hace esto? El precioso Espíritu Santo de Dios junto con su palabra. ¿Qué hace la tribulación? La tribulación produce paciencia. Diga conmigo, paciencia. ¿Qué es la paciencia? Bueno, es la ausencia del ego, es la ausencia del orgullo, es la ausencia de la altivez que todos portamos. Una persona orgullosa jamás va a manifestar paciencia. ¿Qué va a manifestar? Intolerancia, impaciencia. No soporto, no aguanto. A mí, que a mí. O sea, el orgulloso no va a manifestar paciencia nunca. Entonces, la tribulación golpea el ego, golpea el orgullo para que ahora se manifieste uno de los frutos del Espíritu Santo que el mismo Espíritu nos da o nos imparte. En su casa léase Gálatas 5, 22 y 23. Hay 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, comenzando por el amor. Entonces la tribulación golpea el orgullo, y quiero ser como muy claro en esto para que entendamos por qué las tribulaciones y las crisis. La tribulación tiene el objetivo de humillarnos. El horno de la humillación, entonces. ¿Para qué sirve la tribulación? Para humillarnos. Porque Dios necesita quebrantar el ego, el orgullo, la altivez que hay en nuestra vida. Y una vez que eso se quebranta, entonces comenzamos a manifestar paciencia. El verdadero carácter nuestro no se va a manifestar hasta que el orgullo es herido. Porque somos una flor, somos un pastel de manzana con una cereza arriba, somos lindos hasta que alguien hiere nuestro orgullo. En ese momento se manifiesta el verdadero carácter nuestro. Usted va a ser lindo, ay, qué lindo, qué bueno verlo, lo abraza, lo besa, pero si el hermano le dice, fíjese que su esposa, yo no sé, la siento bien rara, ¿qué le pasa a su mujer? Y comienza a tocar el orgullo, ya cambia la situación. O sea, mientras no es herido el orgullo, el verdadero carácter se esconde. Por eso tenemos que pasar por fuego de tribulación para que la escoria, o sea, la basura, lo que no sirve, salga a flote y pueda ser limpiado en nuestra vida. ¿Qué usa Dios? Bueno, la enfermedad puede ser una tribulación
Y esa enfermedad es para humillarnos. Porque el hermanito, ese todas las puede, ese no necesita de nadie, ese siempre solventa todo, ese no necesita apoyo. Pero el momento que cayó enfermo, entonces, ayúdeme por favor, hermano, usted me puede apoyar con esto. Y aquella que era enfermera, que no le hablaba porque le caía re mal, entonces hoy sí la necesita para que le pueda dar un consejo, para que lo venga a inyectar, qué sé yo, comienza a haber una manifestación diferente en la persona, porque esa enfermedad golpea el orgullo. Crisis financiera. Todo lo tenía, todo lo solventa, todo o lo solventaba porque de repente vino una situación difícil, y cuando viene la situación difícil ahora comienza a pedirle ayuda a otras personas que jamás pensó que podía pedirles ayuda. Diga conmigo, humillación. Toda tribulación tiene como objetivo humillarnos. Desprecio, abandono. La gente que nos critica, la gente que nos difama, la gente que se burla de nosotros, la gente que se levanta, la gente que hace cosas que no. Entonces toda esa situación está puesta ahí con el fin de tratar con nuestro viejo hombre, con nuestro ego, con nuestro orgullo, para quebrantar ese orgullo y que se pueda después manifestar el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Necesitamos ser humillados. Necesitamos ser humillados. Cuando venga la circunstancia difícil, que es para humillarlo, no lo mire como extraño, sino que tranquilo, determínese porque lo necesita. Porque esa situación está matando la bestia que tenemos dentro de nosotros. Uy, pastor, qué fea esa palabra que está usando. Es que les digo bestia porque Dios un día me permitió ver la bestia que había en mi persona. Un día estaba, hace tiempo atrás, hablando por teléfono y alguien me decía algo y aquello me molestó. No se lo expresé a la persona, pero por dentro yo estaba molesto, y Dios me abrió los ojos espirituales en ese momento y vi un gigante en mí, así, y vi un monstruo, una bestia. Me asustó, y cuando yo lo vi en el mundo espiritual, yo dije, uy, qué horrible. Y me di cuenta que jamás yo podría lidiar con el leviatán, con el orgullo en mi vida. Miren lo que dice, vámonos a Job capítulo 42, acompáñenme a ese texto. Job capítulo 42, para que entendamos lo que estoy diciendo. Aquí habla del leviatán. 41, perdón. Dice: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio sus quijadas? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo? Se refiere al orgullo, al leviatán, para que lo tomes por siervo perpetuo. ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él y te acordarás, de la batalla, y nunca más volverás. Una persona que quiere lidiar con su propio orgullo jamás va a poder. El único que puede gobernar y subyugar ese orgullo en nosotros es el precioso Espíritu Santo de Dios, quien nos fue dado para formar ese carácter en nuestra vida. Es horrible ese orgullo, ese leviatán. Por eso Dios tiene que mandar rechazo por acá, enfermedad por acá,
golpe financiero por acá, y estamos ahí. Ay, yo no quiero esto, yo no quiero, no soporto. Bueno, eso lo necesitamos porque Dios está ocupado trabajando en nuestro carácter, porque por ello vamos a ser juzgados en aquel día por el carácter que tenemos. Por eso a Dios le interesa que nosotros seamos transformados. Toda situación que se manifiesta es para humillarnos. Diga conmigo: necesito ser humillado. Es el horno de la humillación para que el oro, somos oro todos, valemos mucho delante de Dios, pueda expulsar. Los hombres de fe, los héroes de la fe, todos atravesaron dolores, tribulación, ataques, contrariedades, para poder alcanzar otro nivel en su vida y poder lograr el propósito de Dios aquí en la tierra. Las tribulaciones nos hacen mejores discípulos de Jesucristo, y cuando perseveramos forman carácter en nosotros. Dios va a utilizar cualquier y toda cosa que esté a mano para poder tratar con el carácter nuestro. O sea, lo que les quiero decir es que no hay límite para lo que Dios puede utilizar para humillarnos. Y si hay algo que detestamos es que nos humillen, porque ese ego está tan establecido en nosotros. Dios dice, ¡pah! Ahí nos manda, ¡ay! Humildito, humildita. Es para salvación que lo está haciendo el Señor. Entonces, ¿qué pasa? La tribulación produce ¿qué? Paciencia. La paciencia produce carácter aprobado. Y una vez que el carácter se forma en nosotros, hay esperanza que no avergüenza. Dios hace su obra. Muchas personas están esperando una respuesta. Señor, que tengo años que estoy pidiendo que la respuesta y que no viene, y que por qué, si yo te sirvo, si yo esto, si yo lo otro, y comenzamos a discutir con Dios. Y Dios nos dice, todavía no estás preparado. Si Dios hubiese contestado las peticiones que les hemos hecho a Él, tiempo hace que nos hubiésemos perdido. Él sabe cuándo nos va a dar lo que nos va a dar, y sabe cuándo estamos preparados, porque todavía el carácter necesita ser procesado. Toma tiempo, toma tiempo, toma tiempo. Usted no va a poder manejar un automóvil mientras no pasa la prueba práctica y teórica para que le den la licencia. Hasta que usted pase esa prueba, va a poder manejar. Mientras no pasa la prueba, porque hay muchos que quieren manejar muchas cosas en la vida y todavía no están listos para ello. No están preparados. Tiempo. Por eso Abraham, desde que Dios lo llama hasta que tiene su hijo, un proceso largo. David, desde que fue ungido hasta que fue puesto en la primer tribu, donde él fue rey por 7 años, pasó un tiempo, proceso, tiempo y proceso. No es de la noche a la mañana que vamos a ser transformados, sino que necesitamos un tiempo, donde Dios está derritiendo y remoldeando nuestro carácter podrido, nuestro mal carácter. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, por las tribulaciones. No me gustan porque nos pegan donde nos duele. Pastor, y que no soporto a esa persona, que se vaya. Voy a orar para que se vaya de la iglesia, que se vaya. Bueno, se va de la iglesia y Dios va a mandar otro peor que esa persona, porque significa que el orgullo que tengo está más crudo. O le va a mandar 2 de esas, porque necesitamos ser formados, procesados. Son los cinceles que Dios utiliza para formar nuestra vida.
Y sabe que la gente que tiene el potencial más grande para poder golpear el ego, el orgullo, es la gente que más amamos. Por eso en el matrimonio se dan los rollos que se dan, en la familia se dan los problemas que se dan, en el ámbito de la gente que uno más quiere, allí están los cinceles que Dios pone, porque necesita formar el carácter en nosotros. Le urge al Padre que seamos transformados y cambiados, porque vamos a ser, escuche, vamos a ser juzgados en aquel día por el depósito que hay en nuestro corazón, que se llama carácter. El matrimonio es la mejor escuela. Ahí en el matrimonio uno es formado, si se deja formar, a perfección, porque va a producir. Mire, vámonos a Santiago. Acompáñeme a Santiago capítulo 1. Este texto es hermoso. Santiago capítulo 1. Versículo 2 dice: hermanos míos, tened por qué, por su amargura, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué dice? Gozo. ¿Por qué razón tiene que haber gozo cuando vienen las pruebas? Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La persona que manifiesta paciencia, que es un fruto del Espíritu, es una persona que está completa. Que nosotros somos tan delicados. Solo cuando vamos manejando, que se le metan, que le corten el paso, y usted va, allí está el orgullo, la bestia acá que necesita ser golpeada. Por eso Dios permite esas circunstancias en la vida. Nada sucede por nada y nada sucede por casualidad. Dios permite cada circunstancia porque hay un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Entonces ya deje de quejarse, de murmurar, sino: Señor, gracias por esta prueba, gracias por esta mujer, gracias por este hijo, gracias por esta hija, gracias por este tío. No sé quién le hace la vida imposible, pero esa persona está diseñada para humillarlo, humillarla, porque Dios tiene que tratar con el ego en su vida. No hay carácter, no hay esperanza. Dejemos de enfocarnos en los dones, en los regalos, en las habilidades, y comencemos a enfocarnos en el carácter, porque eso es lo que a Dios le interesa. Un don sin carácter no pasa la prueba del tiempo. ¿Qué significa eso? Un don sin carácter no dura. No dura. Capítulo 5 de Juan, el paralítico de Betesda, Jesús lo sana y después más adelante se lo encuentra en el templo. Póngame el 5:14 de Juan, 5:14. Dice, miren lo que le dice Jesús al paralítico. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa que peor. Capítulo 8, más adelante, la mujer encontrada en adulterio. Póngame el 8:11. Mira lo que le dice Jesús a esta mujer. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, ¿qué? Y no. ¿Qué le está diciendo? Ambos recibieron un regalo, un don. El paralítico, la sanidad. La mujer adúltera, redención, porque tenían que apedrearla y matarla. Así que tienen un don, un regalo. Para que ese don lo puedan sostener, necesitan ahora desarrollar carácter. Cuando dice no peques más, le está diciendo que tiene que
tener el carácter de Dios, porque por causa del pecado, enfermedades, maldiciones, problemas, circunstancias difíciles, o sea, el pecado, ese estilo de vida, nos va a llevar a problemas serios. Entonces tenemos que adoptar el carácter de Dios para tener una vida que es conforme al plan, al propósito del Padre. Hay personas que están diciendo: yo no tengo el carácter de Dios, pero no tengo el carácter del diablo. Yo tengo mi carácter. Ese es un error, porque Dios es la cabeza de todo. Si usted no tiene el carácter de Dios, usted tiene el carácter del otro. No hay campo neutral. Si no tenemos el carácter de Dios, tenemos el carácter del diablo. Punto. Por eso nos van a juzgar, no por los dones. Los dones no califican para que entremos al cielo. O sea, no nos califican para que entremos al cielo. Y no estoy hablando en contra de los dones, porque los necesitamos y los estamos clamando y pidiendo, y los necesita. Dios nos quiere entregar esos dones, pero el enfoque primordial tiene que ser el carácter. Porque muchas personas se van por el don y no les importa el carácter. Póngame Mateo capítulo 7. Vamos a leer 3 versículos, 21, 22 y 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Diga conmigo: carácter. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el carácter de Jesús es aquel que vive conforme a la palabra de Dios. 22. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos hombres y mujeres de Dios con semejantes dones y talentos, profeta de dimensiones, milagros, sanidades, y se perdieron. Porque Dios no juzga en base a los dones. Nosotros nos despampanamos cuando vemos el don y creemos que el don significa que está en línea, y no necesariamente está en línea. Judas Iscariote fue uno de ellos. Pongan en Mateo 10, versículo 8. Miren lo que Dios les manda hacer. Hola, Mateo 10:8. Si usted lee del versículo 5 en adelante esa porción, Jesús manda a los 12 discípulos, entre los cuales estaba Judas Iscariote, y les dice lo siguiente: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis. No cobren por la sanidad, no cobren por la liberación, no cobren por andar predicando, pero no cobren por lo que recibieron de gracia. Los dones son gratuitos, Dios lo da, yo tengo que darlos también de gracia. Pero el don no me salva, porque Judas estaba entre estos 12 que fueron a sanar. Judas liberó, Judas sanó, Judas profetizó. ¿Qué hizo Judas? Todo eso. Pero no tuvo el carácter para terminar la carrera con los demás discípulos de Jesucristo, y se perdió. Es triste, es triste, es triste. Los dones no nos califican. El ser humano está tan enfocado en el don. Y de nuevo, no quiero minimizar los dones, porque yo estoy clamando al Señor por esos dones. Y le digo: Señor, yo quiero ver salvación, quiero ver liberación, quiero ver sanidad, quiero ver rompimiento, queremos ver eso. Pero Dios nos ha tenido estableciendo y formando un carácter que va a sostener lo que Dios nos entrega. Porque el peso que Dios nos entregará será demasiado grande, y necesitamos un carácter fuerte, firme, estable en el Señor. Quiero darles un pequeño ejemplo en el Antiguo Testamento. Póngame en Números capítulo 12, los primeros versículos 1, 2 y 3. Números capítulo 12. Miren lo que dice. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado
porque él había tomado mujer cusita. 2. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. 3. Y aquel varón Moisés era muy, ¿cómo era? Manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Póngame el versículo 7. Dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Bien. Aarón y María, hermanos de Moisés, estaban enojados con Moisés, que Dios había puesto como líder, y comenzaron a criticar y a murmurar. Bueno, solo ahí comienza la falta de carácter. Y comenzaron a comparar en relación a los dones. Él recibe, yo también recibo. María la profetisa. Aarón el sacerdote, también Dios le hablaba y él recibía. Yo recibo. Ustedes comenzaron a comparar dones con dones. Pero Moisés tenía algo que lo catapultó en una relación mayor con Dios. Y cuando Dios, lea ese capítulo en su casa, cuando Dios les habla, los llama y les dice: cuando un profeta yo le quiera decir algo por sueños y visiones, pero a Moisés le voy a hablar cara a cara, porque Moisés tenía algo mayor que se llama carácter. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 3 dice que él era muy manso. ¿De dónde viene la mansedumbre? ¿Y no es acaso ese el carácter de Dios en nuestra vida? Versículo 7 dice que era fiel. ¿De dónde viene la fidelidad? Si Dios es un Dios fiel. Carácter de Dios que lo diferenciaba de cualquier otra. Por eso Dios está, Moisés pasó tanto proceso, desechó las riquezas, desechó la casa de Faraón, dejó todo lo que podía ser comodidad para él, para estar con un pueblo rebelde, obstinado, un pueblo contumaz, un pueblo necio. Y ahí está Moisés, ahí está en medio de todo eso, en el desierto. Póngame 103:7 de Salmos, por favor. Salmo 103:7. Miren qué hermoso lo que dice este salmo. Dice: sus caminos, hablando de Dios, sus caminos notificó ¿a quién? A Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. ¿Por qué Dios a Moisés le notifica sus caminos? Porque él caminaba en la instrucción del Padre, porque él tenía carácter, el carácter de Dios en su vida. No así el pueblo de Israel. Israel decía: pan, queremos pan. Pues ahí venía el maná. No, ahora carne, de las codornices. No, esa agua está amarga. Ya Moisés tira la vara para que el agua se endulce. Pues no había agua. Agua. Y te toca la piedra, golpéala y sale agua. Y uy, qué calor. Una nube en el día para que no se quemen. En la noche, uy, qué frío. Pues fuego en la nube para que no se vayan a congelar. O sea, cada cosa que Dios hacía por el pueblo de Israel, pero Israel no le interesaba conocer los caminos de Dios, solamente quería ver las obras de Dios operando en ellos. Por esa razón los que eran de 20 años arriba, dice la Biblia, que no entraron en la tierra prometida, y sí que dieron vueltas en el desierto 40 años. Hay muchas personas: Señor, la respuesta, y que estoy esperando, por favor, te pido. Pero, y Dios dice: ¿y tu carácter? El mismo, la misma. No te lo puedo dar porque no estás listo todavía. Por favor, tu misericordia, te pido. Tu palabra dice, y comenzamos a manipular. Tú eres un Dios que cumple. Sí, Dios cumple su palabra. Pero no estamos listos todavía. Qué tremendo que en todo ese proceso de Moisés, en su comunión con el Padre, se establece un carácter poderoso en Moisés. Tanto trabajo que tenía que hacer que hasta su suegro
le dijo, hace así, 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 y grupos de tanto, y de tanto, y de tanto, y le daba estrategia. Pero en un momento que dice, te voy a dar 70 hombres. Y no dice que tomó de la habilidad de Moisés, no dice que tomó del manto de Moisés, dice que tomó del espíritu de Moisés, porque ahí es donde Dios imparte lo de él. Y tomó de ese espíritu y lo dio a los 70 hombres que estaban en el pueblo. Y a mí me dejó bien pensativo eso, porque el mayor legado que podemos dejarle a los hijos es de un espíritu impartido con el carácter de Dios. Ahí le dejo tierras, ahí le dejo casa, ahí le dejo carro, ahí le dejo 1.000.000 de lempiras, le está dejando 1.000.000 de problemas. Es una propiedad grande, le está dando un problema grande. Porque mientras los hijos no tienen el carácter, todo lo que reciban lo van a perder, lo van a derrochar, no lo van a disfrutar ellos, porque no tienen cómo sostener lo que usted les está dejando. Problemas les está dejando más bien. Pero qué bello es cuando usted de su espíritu imparte a sus hijos, porque los hijos están hartos de ver. Yo a la iglesia de mi papá, de mi mamá, jamás. Es un hipócrita, un hipócrita. Van a la iglesia, pero aquí en la casa ni quiero, yo no soporto. Entonces están cansados de ver la falta de carácter. Cuando ese carácter se manifiesta, el Señor me dio una palabra hace semanas atrás. Yo le dije, el Señor me decía, padres, ya no les hablen de Jesús a sus hijos, manifiesten a Jesús a sus hijos. Porque los hijos, Jesús te va a castigar, Jesús así dice que Jesús aquí. Y el padre, aquí no se grita. Gritón de primera, criticón de primera, enojado de primera. ¿Dónde está el carácter de Dios? Manifestar ese carácter es lo más importante. Cuando nosotros tenemos el carácter de Dios, hay esperanza en la tierra. Nos volvemos un espectáculo para el mundo. ¡Uy! Ese tipo lo que dice es, no miente. Mientras que otros pueden estar justificando la mentira, que uno puede mentir aquí, que mentira. Dios no es mentiroso. ¿Por qué nosotros hemos de ser mentirosos? ¿Cómo perdona? Wow, lo que le hicieron, lo que le hicieron. Y entonces comienzan a ver en nosotros ese modelo de Dios aquí en la tierra. Eso predica por sí mismo. No necesito hablar palabras, mis acciones manifiestan lo que es Dios. Dios se manifiesta en nosotros a través del carácter. No hay carácter, no hay Dios. No hay carácter, hay ausencia de Dios allí. Somos buenos para decir, hagan acá, pero no lo estoy reflejando en la vida. Cuando comenzamos a vivir, uy, cómo perdonó al enemigo que le hizo esto y esto y esto, y la gente queda admirada porque dice, porque en la tierra no hay ese tipo de mensaje. Usted sabe que los misioneros que van a esos países musulmanes y esos países que rechazan el cristianismo, que hasta los matan, ellos no van a predicar de Jesús. Sencillamente trabajan donde están, se van como extranjeros, no dicen que son nada, pero son misioneros, pero predican con su vida. ¿Se ha convertido alguno por causa de su carácter? La gente nos buscará
Porque este tiene algo que va a haber una autoridad y un poder en nosotros. Por eso cuando Jesús hablaba decía que este habla como quien tiene autoridad. Porque no es lo que enseño, sino lo que me respalda. Que me respalda carácter. No es lo que predico, es lo que me respalda. No es lo que yo aconsejo, es lo que me respalda. Detrás de lo que hablamos, lo que respalda es el carácter que tenemos, que es a Dios mismo en nosotros. Seremos un espectáculo cuando comenzamos a tomar la palabra en serio para vivirla. No que seamos perfectos, porque cristiano no es aquel que es perfecto, pero es aquel que pasa cada prueba, que la pasa, o sea, que la aprueba. Viene la prueba, o sea, luchando, pero la pasó. Viene otra, luchando, pero la pasó. No es que no cometemos errores, vamos a cometer errores, pero ¿qué hacemos con los errores? Corremos a Dios, eso es todo. Porque tenemos pies de barro todos nosotros. O sea, el tema no es el error, el tema es qué hacemos con ese error. Corremos hacia Él en busca de perdón, de restauración, de limpieza, ser procesados en Él. Ese es el verdadero hijo de Dios. El que es necio peca y no le importa y sigue pecando. Pero el que es hijo de Dios no lo va a, o sea, lo va a estorbar ese pecado hasta que lo procesa con la sangre preciosa y poderosa de Cristo Jesús. El mayor milagro en un ser humano es el carácter. Y no lo apreciamos, no lo vemos. No. Si no sana, ese es que no. Si no, pero no están viendo el milagro del carácter, lo que Dios está haciendo, porque no hay cosa más difícil en la vida que transformar el carácter de una persona podrida. Ahí yo veo poder creativo de Dios, porque aún teniendo libre albedrío, yo puedo ser transformado a la imagen de Él. Eso es impresionante. Ese milagro es increíble. Fue narcotraficante, ahora adora a Dios. Estaba en el círculo político entre los más corruptos, ahora exalta y bendice a Dios. Ahora administra, ahora da, ya no roba, sino que un cambio rotundo. Esos cambios son cosas grandes, pero no las estamos viendo. Porque si no es el milagro económico, ese no es milagro. Si no es el milagro de salud, ese no es. No estamos viendo. Nosotros somos milagros andantes, porque Dios ha hecho trabajo y obra en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y sigue trabajando en nosotros todavía. El don Juan aquel ya no mira a ninguna mujer, es fiel, fiel, fiel a su esposa. ¡Wow! Increíble. Mire, un milagro de sanidad. ¡Uy, qué lindo! Se sanó, se sanó. Ya pasa después la emoción. Pero una persona que cambia, uno queda con la boca abierta todo el tiempo. ¿Y este de dónde salió? ¡Wow! Y este que era rencoroso, que era una persona que tenía amargura, y ahora es que un amor, ahora es que perdona con facilidad, ahora es que soltó toda esa amargura que tenía y tiene una paz que yo nunca. Esos milagros son impresionantes. Dios va a soltar milagros. Yo le he dicho al Señor: Señor, yo quiero ver milagros. Y no porque lo dude, sino porque el Señor no ha dicho ya. Una vez que lo suelte, comenzamos. Pero el Señor me decía: estoy solidificando, trabajando, pero estamos a las puertas de la mayor gloria de Dios que se va a manifestar en la iglesia, en la casa, en la ciudad, y va a afectar la nación. No sé si usted lo cree o no, pero le estoy diciendo palabra profética. Lo que Dios ha estado hablando son cosas grandes que Dios va a darnos. Por eso antes yo estaba que, Señor, pero es que si no miro la sanidad, si no miro la liberación, que se vomita, y qué lindo es eso. Tuvimos tiempos de liberación nosotros atrás, un montón de gente fueron liberadas, fueron sanadas, fueron etcétera, etcétera. La mayoría no están aquí porque no tenían el carácter para eso. Pero
Qué lindo es saber que Dios pueda formar un carácter, una persona íntegra en nosotros. Cuando yo me reúno con el equipo que yo me reúno cada semana, lo que tocamos es carácter, carácter, carácter. Y tal cosa. ¿Qué manifestamos ahí? Amor. ¿Qué manifestamos? Perdón. ¿Cómo lo manejamos eso? Bueno, ámelo, abrácelo. ¿Qué hace ahí? Quédese callado y no hable nada. Y comenzamos a hablar del carácter, del carácter, del carácter. La única evidencia de nuestra fe como cristianos es el carácter. Voy a repetir eso. La única evidencia, usted puede decir: yo soy cristiano, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo ayuno, yo oro, yo ofrendo. La única evidencia que usted es cristiano es la manifestación del carácter de Dios en su vida. Si no hay manifestación de ese carácter, usted no está manifestando su verdadera fe. Invocamos el nombre de Jesús, pero actuamos totalmente diferente. No contiene. Una persona que tiene el carácter de Dios, todo lo que hace perdura. ¿Por qué razón? Porque viene del corazón. Todo lo que habla es genuino. Dice: Dios le bendiga. Está diciendo Dios le bendiga porque lo está diciendo en el corazón. Y esa palabra bendice. Te amo, hermano, está diciendo lo que es, porque tiene carácter, o sea, vive de lo que está en el corazón, sale de lo que está en el corazón. Eso es genuino. Adora. Miren qué interesante. Como nosotros no podemos o no queremos manifestar carácter, ¿en qué cree que trabajamos? Trabajamos en la imagen. Cuidar la imagen, hay que cuidar la imagen. No vayas allá, porque si te miran, ¿qué van a decir? Claro, van a decir lo que es. No digas nada, porque si decís que van a pensar de mí, van a pensar lo que es. Pero estamos cuidando la imagen, la imagen, la imagen, la imagen. Idolatramos la imagen. Y cuando alguien toca esa imagen, se sale el leviatán y comienza. Aquel pastor de Argentina decía que fue a la casa de unos líderes de la iglesia de él. En Argentina todo el mundo vive en edificios porque está tan lleno de gente que casi no hay casas, todo es edificio. Entonces uno cuando va al apartamento de alguien tiene que tocar el timbre abajo y hoy suéltale, entonces de arriba tocan un botón y se abre la puerta de entrada del edificio. Pero el pastor cuando llega al edificio, en eso justo iban entrando otras personas al edificio, así que se coló con ellos, no tuvo que llamar a la familia. Y cuando está en la puerta del apartamento de los líderes, el hijo mayor un gran reggaetón, el papá y la mamá gritándose, y vos, pero que yo, aquella cuestión. Y el pastor le dio vergüenza, entonces no tocó la puerta, sino que regresó otra vez a la entrada del edificio, se bajó y te tocó el timbre. Entonces, hola, sí, soy el pastor. Ay, pastor, pero ¿cómo está, pastor? Qué lindo que está llegando, ¿por qué no subí? Y entonces el pastor ahora le dan la entrada, sube, toca la puerta y cuando está, ¿qué cree? El papá con la Biblia en la mano, la mamá sentada por en la sala, Marco Witt de fondo. O sea, cambió el panorama en 2x3. Diga conmigo apariencia. Diga conmigo imagen. Porque estamos nosotros acostumbrados a cuidar la imagen cuando Dios nos llama a que tengamos carácter de hijos de Dios. Y si alguien ataca nuestro carácter, callamos, porque manifestamos ese carácter. Mientras que el que cuida la imagen, cuando se la golpean, ese va a pelear con uñas y con todo. A mí no me van a decir, yo no sé, yo que aquí, que allá, porque está defendiendo algo que idolatra, que se llama imagen. Imagen significa lo que parece, pero no es. Caigan las imágenes esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque vivimos defendiendo la imagen nuestra.
Parece. No, es que no hago esto porque si hago esto, pero en el corazón ya estás haciéndolo. No lo hago frente a la gente. Cuando se vayan, yo lo voy a hacer. Si algo no lo podemos hacer a luz pública, ¿por qué lo vamos a hacer a escondidas? No es genuino, es falso. Pero cuando comencemos a vivir el carácter de Dios, que podamos verdaderamente vivir lo que dice en esta palabra, porque la tomamos muy en serio. Escuchen, no hay cambio y no hay transformación si no utilizamos la palabra de Dios. Dios no hace nada sin su palabra. Si Él va a sanar, es por la palabra. Si Él va a liberar, es por la palabra. Si Él va a salvar, es por la palabra. Si Él va a transformar mi vida, yo necesito meditar su palabra todo el tiempo. Va a comenzar a gobernar, a gobernar, a gobernar, a gobernar. Pasamos la tribulación, tenemos la palabra, el Espíritu Santo. Ahí estamos. Señor, aquí estoy en medio, pero sé que eso está diseñado para humillarme. Dios, Señor, me humillo. Y le tocó cambiarse de casa, le tocó irse a un lugar más pequeño, le tocó vender su carro, le vendo. Bueno, esas humillaciones solamente es para nuestra salvación. Y Dios nos quiere salvar de la falsedad, de la apariencia, de la imagen, de lo que no es verdadero en nosotros. Dios quiere lo que es. Si usted saluda a alguien, Dios le bendiga, usted no está dando apariencia. Usted, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Usted dice, lo amo, usted lo ama. Pero no dice, ay hermano, lo amo, usted no sabe cómo lo amo. Usted nada que amo. Esa es pura imagen la que estamos manifestando. Somos buenos actores y actrices, o sea, impresionante. Buenos para películas, porque la sabemos hacer bien. No hay cosa más bella que vivir conforme a la voluntad de Dios, sin temer, sin temer. No tratemos de vernos bien. O sea, la imagen es trato de verme bien, mientras que carácter es hago lo que es bueno, punto. Hago lo que es conforme a la palabra, punto. Tengo carácter, no me interesa la imagen. Si lo critican, si lo burlan, si públicamente a usted lo avergüenzan, a usted no le importa, porque no le importa su imagen. A usted le importa que su carácter es genuino, está con Dios. Dios está haciendo la obra en su vida y usted está avanzando, 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 porque sabe lo que porta acá adentro. Yo puedo predicarles 1000 mensajes acá y ninguno tiene peso si mi vida no respalda lo que yo estoy predicando y enseñando. Yo necesito vivir, porque eso es lo que le da el peso y la autoridad. Y habrá autoridad y poder. Autoridad cuando digamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús las cosas van a suceder. Porque lo hacemos en la naturaleza de Jesús. Nombre de Jesús, naturaleza de Jesús. Cuando decimos en el nombre de Jesús, pero mentiroso. Y aquí, ¿se acuerdan? Aquel hermanito que se fueron en ayuno y se fueron a liberar un endemoniado y que él fuera y que fuera. Y el demonio le dice, ¿y vos qué me estás queriendo sacar? Dice, ¿estás en ayuno? Entonces, sí, te comiste un huevo hoy en la mañana, le dice el demonio. ¿Qué ayuno y qué nada? Parece que estamos haciendo las cosas, pero no es genuino. Imagen, apariencia. Caigan las imágenes, caigan las apariencias, caiga todo engaño, toda mentira. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que podamos ser genuinos. Miren, el depósito que Dios nos va a entregar es tan grande, porque yo lo he visto ya. Dios me lo ha mostrado en mis tiempos de comunión, de intimidad. Dios me ha mostrado. Las cosas que Él va a traer son tan grandes porque son a nivel de gobierno espiritual. Lo que Dios va a soltar va a afectar territorios. Por eso es una responsabilidad grande sobre nuestros hombros que Dios va a colocar. Entonces yo no corro, sino que aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Mi afán es vivir
su palabra, vivir su palabra, porque aquí está manifestado el carácter de Dios. Porque Cristo y la palabra son uno. Si yo tengo a Cristo, tengo el carácter de Él. Si yo tengo carácter, poseo a Cristo Jesús en mi vida. Si no, solamente estoy viviendo de apariencia.